quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Gloria a Dios, amén. Vamos a compartir una porción de la palabra en el libro de Romanos, capítulo 10, vamos a leer. ¿Todos tienen Biblia? ¿Mis hermanas tienen para leer? Sí. Gloria a Dios. Si no, también tiene aquí la pantalla donde va a aparecer la palabra para aquellos que no tengan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Leemos Romanos 10, verso 17. Declara la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Oramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento que podemos estar delante de tu presencia, tal como somos, Señor, reconociendo nuestras falencias, nuestras debilidades, reconociendo que necesitamos tu presencia en esta noche. Que tu palabra nos ministre, Señor, que tu palabra hable a nuestro corazón y nos conforte, y nos enderece, y nos lleve, y nos acerque a ti, a tu verdad, a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, manifiesta tu presencia en esta hora, Señor, haciendo la obra en cada corazón al 100 por 1, Señor, dando fruto al 100 por 1 en nuestras vidas, Señor, para que tu nombre sea honrado y glorificado en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Romanos, sí, hablaba Pablo de la fe. Y ya hemos hablado muchas veces de qué significa la fe. Sí, no vamos a volver. ¿Sí? Si usted quiere repasar o recordar o no se acuerda, puede ver en la página, están todos los videos de mis hermanos cuando predican. Más de uno ha predicado sobre la fe. ¿Sí? Y Pablo viene hablando aquí acerca de la salvación. Y viene da a entender que la salvación solamente se alcanza, ¿sí?, a través de la predicación del Evangelio. No hay otro método. Muchas veces saben que los hombres, ¿sí?, en grandes ministerios buscan estrategias, buscan métodos, buscan formas de cómo alcanzar la salvación. ¿Sí? Pero el Señor y Pablo es explícito en la palabra y dice que no hay otra forma sino a través de la predicación del Evangelio. Dice que cuando Jesús cuenta la parábola, ¿sí?, una parábola que no era solo parábola, sino una verdad que él quería reflejar acerca de el rico y Lázaro. ¿Sí? ¿Usted recuerda esa historia? Que el rico y Lázaro pasaron a la otra vida, a una eternidad. Y dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, ¿sí?, y el rico estaba en el infierno, o en el Seol, estaba en el Seol. Y desde ese lugar, él le decía: Padre Abraham, deja que Lázaro toque, aunque sea con su pulgar, mi lengua. Estaba sediento, estaba lleno de necesidad, estaba sufriendo en desesperación, en agonía, donde se encontraba. ¿Sí? Y Abraham le contesta que no hay posibilidad. Es imposible que se puedan conectar el lugar donde se encontraba el paraíso, donde se encontraba Lázaro, con el lugar donde estaba el rico, que era el Seol. Es imposible, le dice Abraham. Entonces el rico le dice: bueno, Abraham, deja que yo vaya a mi familia y les diga que realmente hay un camino de verdad. ¿Cuál es el camino? Déjame que yo les diga cuál es el camino, de qué manera se pueden salvar de este padecimiento. ¿Y saben qué le dice Abraham? No puede decir. Para ellos tienen a Moisés y a los profetas, y le está hablando de la palabra, ¿sí?, de esta predicación. No hay otra forma de ser salvo, hermanos, sino a través de la predicación del Evangelio. Por eso el Señor Jesús, cuando se va, nos encomienda encarecidamente ir por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicar este Evangelio, ¿sí?, y predicarle este Evangelio a toda criatura, ¿sí?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas
haciendo los discípulos. ¿Para qué? Para que comiencen a vivir esta nueva vida. ¿Sí? Y todo esto nosotros hemos adquirido aquella primera vez cuando nos hablaron de Jesús. ¿Sí? Cuando alcanzamos nosotros la salvación, cuando el mensaje del Evangelio vino a nuestras vidas. Cuando una palabra llegó a hablar a nuestro corazón, para darnos esperanza, para hacernos ver nuestra condición y nuestra necesidad de tener un Salvador. Cuando la palabra nos mostró que realmente estábamos muertos en delitos y pecados y no era tan buena la vida como parecía. ¿Sí? Pero llegamos a Él. Y dice la palabra que aquel que vino a Cristo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice la palabra? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todos nosotros comenzamos en este camino con dificultades, con fallas, con trabas, con altos y bajos. ¿Quién no la ha pasado mal en este camino? Es imposible. Todos vamos a sufrir, unos más, otros menos. Todo cristiano va a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, le decía Pablo a Timoteo. Es imposible que no venga el padecimiento a nuestras vidas. Pero sin embargo, hay algo que nos sigue motivando, hay algo que nos sigue sosteniendo, hay algo que no viene de nosotros, que no proviene de nuestro ser, que nos sigue manteniendo firmes en pie en la roca de verdad, que es su Espíritu Santo, que es la presencia del Señor, que nos está manteniendo y perfeccionando día a día hasta la venida de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para presentarnos a Él como una iglesia santa, pura y sin mancha, como una novia. ¿Usted imagínese que, si usted quiere ver cuántos son casados y recuerda cuando se casó? Usted imagínese, se va a casar y está viviendo su prometida ahí con todo el vestido todo sucio, arrugado, como que se hubiera caído, no sé, pegó una patinada antes de entrar. Sabe que el Señor está trabajando en nuestras vidas cada día, para que nosotros lleguemos así, intacto como llegó aquellos que están casados su prometida alguna vez, o cuando quizás alguno hubo un casamiento, intacto, puro, sin manchas. ¿Sí? Y el Señor está trabajando todavía. Muchas veces nos frustramos y nos lamentamos de lo que padecemos, pero el Señor está trabajando. Siempre que nosotros nos paramos en su voluntad, siempre que nosotros dejamos que Él venga a nuestra vida y obre en nuestro corazón, Él sigue trabajando. Decía Pablo también en Filipenses, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta la venida de Cristo. Y hoy estamos en ese proceso, en ese trabajo de gracia, de misericordia de Dios en nuestros corazones, donde cada día nos va haciendo relucir como al oro mediante el fuego. ¿Sí? Pero sin embargo, muchas veces nos ponemos mal. Muchas veces pareciera que nos falta la fuerza, pareciera que es imposible seguir a Cristo. Pareciera que cuando uno se quiere poner las pilas, algo malo viene. Pareciera que no vemos una luz, que no vemos un alivio, que no vemos un momento de refrigerio, porque eso parece muchas veces cuando miramos a nuestro alrededor. Lo podemos ver en la vida de Moisés, estuvo 40 años esperando una promesa en el desierto, y cuando él quería levantar la cabeza, lo único que veía, ¿saben qué era? ¿Qué veía Moisés? Para donde mirara, desierto, arena. No veía esa promesa de que donde fluía leche y miel. La pudo ver recién al final de sus días. Dios le permitió contemplarla a lo lejos. ¿Para qué? Para que su esperanza siguiera intacta en su corazón de que Dios no fallaba. ¿Sí? Y quizás nosotros muchas veces, y hoy en este tiempo, nos encontramos como ese Moisés, sin ver salida, sin ver una luz, un oasis en medio del desierto, una ilusión, algo que nos dé esperanza, algo que nos motive, porque muchas veces no encontramos motivación. Muchas veces nosotros estamos mal acostumbrados a que nos pase algo bueno para seguir adelante, a que me salga algo bien para venir a la iglesia, a que si me empieza a faltar ya empezamos como a quejarnos, a incomodarnos, ya a fastidiarnos o a enojarnos contra Dios, ya a querer soltarnos de su mano.
como queriendo ser rebeldes, como un hijo al padre, y cuando el padre no le da lo que quiere, ya nos empacamos con Dios. Y pareciera que no le queremos buscar. ¿Por qué? Porque no vemos su promesa. Porque no vemos lo que Él nos dijo que iba a hacer en nosotros. Porque no vemos todas esas bendiciones que me declara la palabra. Y nuestro espíritu se entristece en nuestra vez. ¿Sí? Y empezamos a luchar con nuestro yo, como lo hacía David. David le tenía que obligar a su alma a que alaba a Dios, porque su alma estaba quebrantada. A pesar de que él tenía un corazón conforme al de Dios, su alma estaba quebrantada, porque no tenía en quién confiar. Era perseguido por todos lados. Todos lo querían tumbar, querían ver su caída. Temía. Y vemos muchos salmos de él donde él declara su situación, que realmente no disfrutaba su reinado, parecía. Pero él, sin embargo, seguía confiando y seguía esperanzado en Dios. Y ordenaba a su propio yo a seguir a Cristo, a buscarle a Dios, a aferrarse a Dios. ¿Sí? Y nosotros en este tiempo, cuando no vemos nada, ¿sí? Cuando las cosas no resultan, cuando no vemos las promesas cumplidas en nuestras vidas, tenemos en qué aferrarnos. Tenemos en que aferrarnos. ¿Cuánto dicen amén? Usted tiene que aferrarse. Yo no estoy diciendo que se aferre en su papá, en su mamá, en su esposa, no, en los pastores, en la iglesia, sino en Cristo. ¿Sí? Y este Cristo lo encontramos, hermanos, en el mismo lugar en que nos presentaron al principio. ¿Se acuerdan cuando se lo presentaron al principio? Estaba en su palabra. Muchas veces golpeamos tanto el lugar y lloramos y zapateamos de miles de formas. No corremos a su palabra. No corremos a esa búsqueda para que Él nos hable, para que Él nos ministre, para que su palabra nos guíe. Y la palabra dice, leíamos hoy, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y saben que este tiempo es como decía Habacuc, que el justo por la fe vivirá. No hay otra forma para sobrevivir, hermano, hoy en día si no es por la fe. ¿Sí? La fe que nos hace llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe que nos mantiene y nos sostiene. ¿Sí? Aunque no lo veamos. Aunque no veamos la tierra prometida como Moisés, esa fe es nuestro bastón, que nos afirma y nos hace poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Pero a la vez nos conecta con el cielo para seguir creciendo, que ese Dios que nos hizo la promesa la va a cumplir. Aunque yo no lo entienda cómo, aunque yo no vea salida, aunque con mi fuerza sea imposible, aunque yo me siento ahora pensando la manera de salir de esta situación y no la encuentre, Dios tiene el poder para revertir cualquier situación. Y esto lo sabemos todos, ¿sí? Y esa fe es alimentada, hermano, por la palabra de Dios. Nuestra fe es alimentada por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha venido a este lugar y ha escuchado la palabra y salió renovado? ¿O no? Sin importar el predicador, sin importar el predicador, porque es la palabra. La palabra es espíritu. Amén. Y el espíritu es el que nos vivifica. ¿Sí? Y a través de la palabra nuestra fe es aumentada. Gloria a Dios por eso. Pero hay un problema también, que muchas veces estamos llenos en este recinto, como dice el pastor, un recinto, ¿sí? Y pareciera que la palabra nos causa el mismo efecto a todos. Y todos estamos escuchando. ¿O no? ¿Todos me escuchan allí al fondo? Todos estamos escuchando la palabra de Dios. Y cada vez que nos reunimos, todos escuchamos la palabra de Dios. Pero muchas veces pareciera que la palabra no tiene poder, porque a algunos no le produce fe. Si lo miramos con nuestros ojos naturales, pareciera que, no sé, veo que mi hermano, yo lo veo que sale diferente, pero veo que en mí no causa nada. ¿Por qué será? ¿Cuál es el problema? Que no se me aumenta la fe cuando escucho la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Amén. Yo le conté algo que me pasó. Y yo le contaba, y a mí me emociono
porque cuando me pasó, me vino esta palabra como fuego en mi corazón. Saben que, los que saben, he estado hace 2 semanas, no me podía mover. ¿Sí? Me agarró un dolor de cintura que no me podía parar, que he tirado la cama y Amelia, no puedo parar, no puedo mover, no podía caminar, no podía hacer nada. Y cada vez que trataba de dar un paso me pinchaba algo fuerte que me hacía tirarme, me estaba. Y pasaron los días, gracias a Dios, hoy estoy mejor, mucho mejor, ya no siento nada. Pero hace una semana fui al médico, ¿sí? Y estaba un poco mejor cuando fui al médico. Sentía todavía la desconfianza o el temor de que en cualquier momento me pudiera agarrar como me agarró en ese instante de la nada, porque no tenía un dolor anterior de la nada. Sentía que me podía pasar en cualquier lado. Y cuando entro a hablar con el médico me mira, hace unos ejercicios, un estiramiento para ver dónde venía la mano y ve lo otro. Y yo tenía temor de que sean los huesos, ¿sí? Yo pensaba que debe ser los huesos, debe ser el ciático. Y agarra el médico, me toca así, me mira, masajea, me dice, no, lo tuyo es muscular, dice. Y ¿sabes cuando me dice muscular? Te digo, cuando me dijo, lo tuyo es muscular, yo sentí que me sané. Yo sentí algo, entendía como que el problema lo estaba teniendo acá y no acá. ¿Sí? Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Porque el médico era cristiano? No. Porque yo sabía quién me estaba hablando del otro lado. Yo sabía que era un médico que tiene la capacidad para darte un diagnóstico, ¿sí? Un médico que ha pasado los años estudiando, ¿sí? Para entender todos los problemas que a todos nos pasan, ¿sí? Porque aunque el de adentro se renueva, el de afuera se desgasta, decía Pablo, ¿sí? Pero al escuchar la voz de un experto, por así decirlo, de un experto, mirá, para ponerlo en un pedestal, sentía alivio en mi corazón. Porque sabía de que me lo decía alguien que sabía del tema. ¿Sí? Y saben que con la palabra de Dios muchas veces pasa lo mismo. No causa efecto en nosotros porque realmente no conocemos a quién está diciendo la palabra. Y no estoy hablando del predicador, estoy hablando del que inspiró la palabra. Muchas veces la palabra no causa efecto porque no le conocemos realmente a Dios. Yo creo que todos nosotros, algunos niños, tenemos un concepto de Dios. Algunos cercanos a lo que dice la palabra, otros no tanto, pero todos tenemos un concepto de Dios en nuestra mente, ¿o no? Si yo le digo quién es Dios, a ustedes preguntan a mí que Dios está en el cielo, y Dios es grande, y Dios es poderoso, tiene todo el poder, y Dios es santo, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, y Dios es amor, y todos tenemos diferentes conceptos acerca de Dios. ¿Sí? Todos podemos construirlo de la nada. Dice que la creación da testimonio de Dios. Podemos entender que hay un Dios poderoso. Pero el tema es que solamente es un concepto en nuestras vidas. Solamente es un conocimiento que está en nuestra mente, que todavía no hemos experimentado. Y por eso no reconozco cuando Él me habla. Saben que había 2 discípulos que iban camino de Emaús, que habían tenido una relación personal con este Jesús que estamos predicando. Y cuando Jesús le iba hablando a su lado, y en un momento desaparece, recuerda el camino de Emaús, luego que Jesús resucitó, dice que uno al otro se mira y se dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿Por qué? Porque había una relación, porque había una experiencia con su Dios, con su Señor. Sabían de quién era la voz. Y muchas veces nosotros tenemos ese grave problema, que no sabemos quién es Dios. Y si no sabemos quién es Dios, ¿cómo le podemos creer a Dios? Imagínense que viene alguien y le promete algo, alguien que usted no conoce, y le dice, yo mañana te voy a dar $1.000.000, hermano Juan. Y usted no lo conoce y va a decir que está re loco. Gente que de verdad sabe si va a venir. Algunos con mucha necesidad dicen, bueno, voy a pedir oración a la iglesia, así vuelve. Con $1.000.000. Pero su corazón duda, ¿por qué? Porque usted no conoce
conoce a la persona. Pero cuando usted realmente conoce a la persona de quien sale la palabra, realmente su corazón es alimentado. Aunque esté padeciendo, aunque esté sufriendo, aunque esté en la peor condición que puedas estar experimentando, cuando conoces a tu Señor que te habla, tu corazón se llena de paz. ¿Sí? Sos fortalecido en tu interior para seguir. Aunque el problema vos salís a abrir la puerta, está ahí esperándote. Pero hay algo que produjo la voz que escuchaste. Dice que Jesús se encontró con la samaritana y le dijo, dame de beber. Y le dijo, pero Señor, le dijo, porque vio que era un rabí. Dice, Señor, tú sabes que entre los judíos y los samaritanos no podemos. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Si tú conocieras quién te está pidiendo agua hoy, tú le pedirías, tú me pedirías que yo te dé de beber. Porque esta agua que yo tengo la capacidad de dar es para que nunca más vuelvas a tener sed. Amén. Y ese es el problema. El grave problema de la iglesia, que no conoce a Dios. Que solamente tenemos un concepto y aprendemos tantos versículos, hermanos. Tenemos millones de versículos, tenemos un chico acá, una memoria grande con millones de versículos. Pero no conocemos a Dios. Y solamente son palabras. Como este maestro Nicodemo, vos sos maestro de la ley, le dijo, y no conocés esto, no sabés cómo funciona esto. Versículos solamente. Para muchos es un libro más, un amuleto para poner abajo de la almohada, o dejarlo abierto en el comedor para la buena suerte, para espantar a los demonios que quieren venir a robar. Y no pasa nada, y no va a pasar nada realmente si no tenemos un encuentro personal con aquel que dio la palabra, con aquel que con la misma palabra creó todo lo que vemos, hermano. Necesitamos conocer a Dios, ¿sí? Necesitamos reencontrarnos con Dios. ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? En lo secreto, en la intimidad. Por esto no le estoy diciendo que solamente lea. Tiene que orar por lo que lee. Tiene que creer, hacerlo carne lo que usted recibe. Tiene que vivir esa experiencia con la palabra, que se haga real en su vida, en mi vida. Tiene que volverse una realidad en nosotros la palabra. Amén. Y esto no depende ya del pastor que te ministra, de aquel que te pone la mano. No importa acá cuántos años llevas en la iglesia, si no te encontrás realmente con tu Señor, vas a seguir entrando y saliendo de este lugar como cuando vas a un club. Te vas contento porque un hermano te abrazó y te dijo todo va a estar bien. Pero llegamos a la esquina y pasa como la parábola del sembrador. No tiene profundidad. No puede dar fruto. Necesitamos conocer a Dios, hermano. Y esto es personal. No va a estar nadie ahí en la tuya mirándote o preguntándote cuánto conoces de Dios, cuánto has buscado a Dios hoy. No, nadie va a estar ahí. Esto es personal. Esto es una relación personal que Dios mismo quiere establecer con nosotros. Imagínense cuánto amor nos tiene Dios, que Él mismo decide darse a conocer a través de su palabra. Él no dice, bueno, búsquenme donde puedan, arréglense a ver quién me encuentra. No, no dice Dios así. Él nos dio su palabra. Dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme mientras estoy cercano. Él está, la palabra da testimonio de Jesús, de Cristo. Desde aquí tantas veces levantamos, venimos acá, levantamos la mano y cantamos y decimos tantas cosas, pero nuestro corazón realmente está ahí cerca. Estar cerca de Dios. Dice que Jesús reprendió a los fariseos y le decía, vosotros me adoráis de labios para afuera, pero su corazón no está cerca de mí. Y Jesús no lo estaba juzgando, Jesús le estaba mostrando su realidad y su necesidad de acercarse. Porque esto es una necesidad, hermano.
no es una invitación. Muchas veces nosotros presentamos el Evangelio como una invitación. Mirá, aquel que te ofreció, acá tengo algo mejor para vos. No, no es una invitación. Es una necesidad. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no te necesita a vos. Dios no me necesita a mí. ¿Saben que si yo me muero, el mundo sigue girando? O sea que Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Usted necesita a Dios. Nadie dice amén. Usted necesita a Dios, hermano. Y cuando nosotros entendemos nuestra condición miserable y nefasta delante de Dios, que somos incapaces de nada, porque Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Cuando entendemos esa necesidad que tenemos, es imposible que no corramos a su presencia. Es imposible que no querramos vivir cerca de Él. Es imposible que no queramos conocerle más. Es imposible. Esta samaritana, cuando realmente comprendió que Él era Dios, que Él era Cristo, salió corriendo, gritando a los cuatro vientos, conocía a Cristo, conocía a Dios. ¿Y saben qué hizo? Vinieron una multitud con ella. ¿Sí? Porque quería que otros le conocieran también. Algo había impactado su corazón. Conoció a Dios. Amén. Y si no le abrimos nuestro corazón a Dios, no hay otra receta, hermano. Podemos orar toda la vida por vos, pero si no le abrís tu corazón a Dios, no va a haber otra cura. No va a haber otro método, no hay otra alternativa. No es una opción esta que te estamos dando. Es la necesidad de nuestras vidas. El hombre necesita conocer a Dios. Necesitamos conocerle a Él. Necesitamos volver a Él. Necesitamos entregarnos a Él para que realmente la nueva vida de Cristo venga a nosotros y comencemos a vivir. ¿De verdad? ¿Sí? Yo ayer hablaba con una persona por WhatsApp y le decía que realmente el hombre comienza a vivir cuando está en Cristo. ¿Sí? Nosotros en otro tiempo pensábamos que las pasábamos bien. Algunos todavía, como yo, no voy a poner a nadie como yo, añora los tiempos anteriores, conocíamos esto, hacíamos aquello y creíamos que estaba todo bien, todo lindo, todo bonito. Pero cuando vinimos a Cristo, nos encontramos cara a cara con la verdad, ¿sí? Y quedan descubiertos nuestra condición. Como decía Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sin vida. Pero cuando venimos a Cristo volvimos a vivir. Cuando estamos en Cristo volvemos a vivir. Volvemos a recorrer esa vida. Por eso es imposible que vivas lejos de Dios. Lejos de Dios sos un títere y soy un títere de Satanás. Propenso a que me pueda pasar lo que sea. Miren si no necesito a Dios para vivir. Y no solo esta vida, porque esta vida es temporal y pasajera. Hay una eternidad que nos espera. Hay una eternidad que nos va a encontrar en cualquier momento, a cualquier hora. Cristo viene por su iglesia, declara su palabra y muchos todavía le tienen por tardarse. Y esta es una verdad. ¿Sí? Es una verdad que tenemos que entender, tenemos que creer. Debemos volvernos a Dios. Debemos encontrarnos con el Creador. Porque Él nos ama. Y Él con brazos abiertos nos espera, como aquel hijo pródigo que volvió corriendo a su padre. Su padre no le juzgó, no le criticó, no le dijo, ¿te acordás cuando te fuiste? Bueno, a partir de ahora va a ser distinta mi relación con vos. Él lo abrazó, lo amó, hizo fiesta, porque Él había vuelto. Miren si Dios no va a querer que corramos a Él. Miren si Dios no va a querer que volvamos a Él. Muchas veces estamos con la cabeza agacha, con la cola entre las patas, ¿ven? Como los perros cuando están asustados. Como diciendo, no, ese Dios me va... Dios está ahí esperando nuestra respuesta, queriendo ser correspondido. Hermano, si hay la conclusión final a este mensaje, es que necesitamos a Dios para vivir. Sin Dios no vivimos, sin Dios no hay vida, sin Cristo no tenemos nada, no podemos hacer nada. Por más que tengas la edad que tengas, no, yo tengo toda una vida por delante, tengo miles de proyectos, sin Cristo no vas a tener nada. No podés ni siquiera planificar tu mañana sin Cristo. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Él puede venir, el vieron que muchas veces pareciera una amenaza cuando nos dicen, Él puede venir esta noche por tu vida.
ay, ya empezamos a incomodarnos. Pero es una realidad. Él puede venir en esta noche con nuestra vida, ¿por qué no? Volvamos hoy que hay oportunidad. Volvamos hoy que hay tiempo. Corramos a su brazo de amor. Dice su palabra que Él viene, Él no le echa fuera. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Vamos a orar.